El día de hoy agradezco mucho la invitación al Instituto Huascalentense de las Mujeres por invitarme a compartir con ustedes el tema del empoderamiento de las mujeres. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de empoderamiento de las mujeres? Nos referimos a ese proceso que viven las mujeres en donde ellas adquieren o refuerzan capacidades, estrategias o protagonismos, tanto en lo individual como en lo colectivo, para poder tener una vida autónoma, en donde participen en todas las esferas de la vida, tanto sociales, tanto políticas, tanto económicas, en igualdad de condiciones con referencia a los hombres. Es decir, que tengan el mismo acceso a todos los recursos, a todo el reconocimiento y que participen en los procesos de toma de decisiones, que es fundamental. ¿Por qué es importante que las mujeres participemos en los procesos de toma de decisiones? Si nosotros tenemos consciente de que históricamente la sociedad se construyó en una desigualdad de género, en donde las mujeres y los hombres no éramos reconocidos como iguales, podemos tener muy claro que el espacio público estuvo dominado por los hombres mucho tiempo y que entonces eso generó que se construyera según las necesidades de los hombres, según la visión de los hombres. Por eso es necesario que se incluya la visión de las mujeres desde la toma de decisiones para que podamos construir sociedades equitativas, sociedades en donde hombres y mujeres tengamos las mismas opciones y oportunidades. El término de empoderamiento de las mujeres es un término que se acuña en 1995 en un foro mundial en Beijing, en donde se encuentra el empoderamiento de las mujeres como una estrategia para alcanzar la igualdad de género, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenibles el día de hoy para poder alcanzar el desarrollo humano y bienestar social. Entonces, si nosotros lo vemos así, es fundamental, es como irlo engranando, ¿no? Es como parte fundamental para alcanzar la igualdad de género y a su vez el desarrollo social, el desarrollo humano y bienestar social. Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son impulsados por el Programa de las Naciones Unidas. Ellos han determinado que solo si cumplimos con estas 17 condiciones, el mundo va a poder ser sostenible. Entonces es fundamental que lleguemos a esta igualdad de género y para poder llegar a la igualdad de género, una de las estrategias fundamentales es que las mujeres estemos empoderadas, es decir, que las mujeres participemos en la toma de decisiones, que participemos en todas las esferas para poder construir esta sociedad equitativa. ¿Y cómo nos empoderamos las mujeres? ¿Qué necesitamos las mujeres para empoderarnos? Se puede dividir en dos dimensiones. La primera sería la dimensión personal y la segunda sería la dimensión de nuestro entorno. Es decir, en la cuestión de nuestro entorno, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un entorno que nos garantice el acceso a los recursos en todos los sentidos y los más básicos, que es el acceso a la salud, el acceso a la educación y el acceso a la toma de decisiones. Es sumamente importante que estemos participando ahí, que tengamos actividad económica, que podamos participar en igualdad de condiciones. ¿Hay muchas cosas por hacer? Sí, hay muchas cosas por hacer. ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado, pero no ha sido lo suficiente. Todavía existe una brecha de 31.4% de desigualdad con referencia a los hombres, lo que significa 99.5 años. Es decir, que hasta dentro de 99.5 años nosotras como mujeres vamos a estar en igualdad de condiciones que los hombres. Este dato lo emite el Foro Económico Mundial. Necesitamos trabajar, cómo podemos trabajar y cómo el entorno puede ayudar a las mujeres a que podamos ser tomadoras de decisiones, generando acciones afirmativas, como ya lo hemos visto en el caso político, en la participación electoral. ¿Cómo se ha impulsado a las mujeres? ¿Funcionan? Sí, sí funcionan. Y lo podemos ver en los indicadores de brecha de género. Podemos detectar que en el año del 2018 teníamos una brecha de género en el empoderamiento político, en la parte política, de 108 años. Para el año 2019, como resultado de las acciones afirmativas que se han incrementado, se disminuyó a 95 años. Pero hay un sector que no hemos visto y que no hemos abordado y que no le hemos dado la importancia y sobre todo la intervención necesaria, es el lado económico, la parte económica. En el sector económico hay una brecha de 257 años. O sea, tendría que pasar 257 años para que las mujeres y los hombres tuviéramos las mismas oportunidades en el sector económico. Hay datos muy alarmantes en este aspecto. Según datos de la OECD, únicamente el 7.5% de las empresas en México son administradas por mujeres. Tenemos un rezago impresionante en el sector laboral, con referencia a todos los países que participan en la OECD, incluso con nuestros pares de América Latina, como Argentina, como Brasil e incluso como El Salvador. Hay mucho que hacer, tenemos que trabajar en la paridad también, en la paridad en el sector económico. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la paridad? Nos referimos a que hombres y mujeres
participemos de una manera, en un número equilibrado en la toma de decisiones en todos los sectores. Es necesario que las mujeres también empiecen a ser tomadoras de decisiones en el sector económico para que entonces puedan construir condiciones laborales en que las mujeres nos podamos incorporar, porque entonces ahí viene cuando vienen estas dificultades para nosotros para incorporarnos a trabajos remunerados, porque seguimos teniendo estereotipos de género, roles de género que nos impiden incorporarnos a estas fuentes de empleo y sobre todo acceder a los puestos directivos. Tenemos que trabajar muchísimo en esa parte. Por otro lado, nos encontramos con el empoderamiento personal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del empoderamiento personal? El empoderamiento es un proceso que es personal y que inicia de adentro. Es un proceso que viene de adentro hacia afuera, que empieza en la generación de conciencia de las mujeres de su poder tanto individual como colectivo para poder superar las prácticas culturales y estructurales que perpetúan la desigualdad de género. Entonces es un proceso en el que las mujeres tienen que llevar a cabo esta reflexión en donde sean conscientes ellas de su poder y de que tienen que transformar todos estos sectores. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Y cuál es la dificultad? Finalmente vivimos en una cultura que por muchos años no le reconoció sus derechos a las mujeres, que por muchos años no le reconoció su capacidad intelectual. Por lo tanto, se percibe las mujeres tenemos inseguridades. Vivimos en una sociedad que nos ha hecho dudar de nosotras mismas, en una sociedad, en una cultura que nos hace cuestionarnos si somos o no somos capaces. Por eso es importante que las mujeres trabajemos en nuestro bienestar emocional, y cuando hablamos de nuestro bienestar emocional estamos hablando de que tengamos este estado de ánimo que nos permita reconocer nuestras aptitudes para enfrentar cualquier problema de la vida, para enfrentar cualquier situación de la vida, para ser productivas, para ser fructíferas y para contribuir al desarrollo de nuestra comunidad. ¿Hacen falta muchas cosas por hacer? Sí, hacen falta muchas cosas. Hemos avanzado de manera impresionante. Hemos disminuido esta brecha de género en un 68.6%. Hemos avanzado, pero tenemos que seguir trabajando en eso. Y hoy nos encontramos en un momento coyuntural, en un momento de una contingencia sanitaria que ha venido a paralizar todos los sectores y a impactarlos de manera negativa, y que ha dejado de ver las desigualdades de género que existen en México, que ha aumentado la violencia de género y que nos pone en una situación de riesgo, que pone en situación de riesgo estas brechas de género para que se amplíen. Si consideramos que las mujeres estamos en una situación de desventaja en todos los sectores, tenemos que actuar de manera oportuna para que tanto sociedad como gobierno trabajemos de la mano para evitar que este impacto negativo que va a tener en todos los sectores nos afecte a nosotros como mujeres. Necesitamos que el Estado participe con políticas públicas, sobre todo en el impulso económico de las mujeres, que se trabaje en la atención de la violencia de género. Necesitamos actuar de manera oportuna para evitar que las mujeres sigamos viviendo en esta desigualdad.